Niños, tengan ustedes muy buenos días. Hoy, jueves 22 de abril, vamos a dar inicio a nuestro trabajo en comunicación. No sin antes agradeciendo a Dios por este hermoso día que nos brinda. Ustedes al lado de su familia, no se olviden de hacer siempre sus oraciones. Bien, empecemos ahora con nuestro trabajo, ¿ok? Les voy a presentar un pequeño texto y vamos a dar lectura. Ustedes allá en casita y yo acá en mi pizarrita, ¿ok? Nos dice, muchos negocios en el Perú tienen plena libertad para determinar los días y las horas de atención al público. Sin embargo, en otros países puedes ir a otros supermercados las 24 horas del día, incluso los domingos. ¿Ya? Bien, entonces, les voy a preguntar ahora, chicos. A ver, vamos a hacer las preguntas. Ustedes van a responder allá en casita. Sé que tienen mucha intención de responderme, ¿no? Si estaríamos en forma presencial, dirían las opiniones. Pero en este caso, de allá me van a ayudar ustedes. Y la pregunta es, ¿cuál es la clase de texto que acabas de leer? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la clase de texto que acabamos de leer? ¿No es cierto? A ver, este más me parece, ¿es una poesía? ¿Es un cuento? ¿O es una opinión? A ver, ¿quién me dice, chicos? Claro, es una opinión, ¿no es cierto? El texto que acabamos de leer, ¿no? Es una opinión, ¿correcto? Es una opinión. Otra pregunta que les voy a hacer. ¿Sobre qué trata el tema o el texto? ¿No es cierto? ¿Sobre qué trata el tema del texto? Vamos a dar una repasadita nuevamente y vamos a detectar cuál es el tema del texto. Dice, muchos negocios en el Perú tienen la plena libertad para determinar los días y las horas de atención al público. Sin embargo, en otros países puedes ir a otros supermercados las 24 horas del día, incluso los domingos. ¿Sobre qué trata? A ver, ¿quién me dice por ahí? Claro, estamos tratando trata sobre los días y horas de días y horas de atención, ¿no es cierto? ¿A quién? Al público, ¿no es cierto? Entonces, sobre los días y horas de atención al público. Bien, chicos, ¿se dan cuenta que vamos público? ¿Se dan cuenta que estamos ya respondiendo muy bien las preguntas? Entonces, el primero es que acabamos de leer una opinión. Ahora, ¿sobre qué trata este tema o este pequeño texto? Trata sobre los días y horas de atención. ¿Qué nos está indicando acá? Nos está dando una opinión acerca de la atención, ¿no? La hora y el día de atención. Ahora me pregunta, ¿por qué es importante fundamentar lo que opinamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos ya mencionar, ¿no? O podemos opinar lo interesante del tema que estamos tratando. Entonces, ¿por qué es importante fundamentar nuestras opiniones? Porque damos a conocer, ¿no es cierto? Porque damos a conocer, ¿no? Si estamos a favor, si estamos a favor o en contra de lo que se opina, ¿no es cierto? Porque damos a conocer si estamos a favor o en contra de lo que se opina.
Por eso es importante fundamentar nuestra opinión. Ahora, otra pregunta. ¿A qué nos conlleva? ¿A qué tipo de texto? Listo. ¿A qué tipo de texto nos conlleva esta opinión? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué tipo de texto nos conlleva? Si estamos dando nuestra opinión, es porque nosotros estamos, ¿qué cosa haciendo? Argumentando, ¿no? Estamos argumentando nuestras ideas, nuestra posición, nuestra investigación. Entonces, ¿a qué tipo de texto nos llevará o nos conllevará? Muy bien, ¿no? Nos llevará a los textos. Estos textos de opinión se llaman argumentativos, ¿ya? Argumentativos. Bien, entonces, el día de hoy, nosotros vamos a tener como propósito argumentar nuestras ideas de acuerdo a un tema que vamos a tratar. Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a argumentar nuestras ideas. Hoy nuestro tema será argumentamos. Disculpen que les doy la espalda. Nuestras ideas. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué será un texto argumentativo? ¿O qué será una argumentación? A ver, ¿quién me dice por ahí qué será? Me dice que se considera o se da una opinión, ¿ya? Se da una opinión o una tesis sobre un tema, ¿no? Que vamos a estudiar, que vamos a investigar. Este es un texto continuo, ¿no es cierto?, que emplea un lenguaje formal, no emplea jergas, no emplea otros tipos, ni tampoco rimas, ni poemas, ¿no es cierto? Es un texto formal que debe ser claro y preciso. ¿Qué partes o cuál es la estructura del texto argumentativo? Tenemos como primera estructura o parte la introducción, ¿ya? Tenemos la introducción, luego la tesis, los argumentos y por último la conclusión. Entonces, veamos, chicos, ¿qué es un texto informativo? Argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Nos dice que es el que da una opinión o tesis sobre un tema. Es un texto continuo que emplea lenguaje formal, claro y preciso. ¿Cuál es su estructura? Acá vamos a poner estructura. Les mencioné. ¿Ya? ¿Qué les mencioné? Uno. Como primero tenemos la introducción. Veamos. ¿Qué hay en la introducción? En la introducción se refiere, dice acá, a una breve descripción de quién, de la tesis, o sea, del tema que vamos a tratar. Se refiere a una breve descripción. Luego les dije que tengo la tesis. En la tesis. ¿Qué va en la tesis? Es la idea o el tema que se pretende debatir o defender, ¿ya? En la tesis va la idea o el tema que se pretende debatir. Luego tenemos los argumentos. Acá están los argumentos, ¿ya? ¿Y sobre qué tratan los argumentos? Son las razones, los argumentos son las razones que apoyan la tesis, ¿ya? Son las ideas que justifican, aclaran o fundamentan la opinión del autor. Estos argumentos pueden estar a favor o pueden estar a contra, ¿ya? Y por último, tenemos la conclusión.
La conclusión es la parte final del tema investigado, ¿ya? Es la parte final del tema investigado. Acá se resume y ordena las partes más importantes, ¿ya? Las partes más importantes de nuestra argumentación. Bien, ahora chicos, como nuestro propósito es argumentar nuestras ideas, yo les he mostrado acá un pequeño texto, una pequeña opinión. Vamos a analizar con los puntos que tenemos aquí, de acuerdo a su estructura. ¿Para qué? Para que ustedes puedan desarrollar en sus libros de actividad, ¿ya? Voy a quitar un ratito, ¿no? Vamos analizando, volvamos a leer, nos dice ahí, muchos negocios en el Perú tienen plena libertad para determinar los días y las horas de atención al público. Sin embargo, en otros países puedes ir a otros supermercados las 24 horas del día, incluso los domingos. Esta parte lo saqué del libro de actividades de la página 40, ¿ya? Lo vamos a tomar como ejemplo y lo vamos a hacer acá ahorita en nuestra clase. Los argumentos, nos dice ahí, que tenemos a favor, por ejemplo, bueno, deducir, hemos hecho un consenso en mi familia, ¿no? Ellos me han ayudado, ¿no? Por eso se llama, cada uno dio su forma de pensar, su opinión, su argumento. Y al final deducimos y sacamos, ¿ya? Los argumentos a favor. ¿Cuáles son? Esto vas a encontrar en tu libro de actividades, ¿ya? Sino que lo estamos tomando como ejemplo para que ustedes hagan los demás. Argumentos a favor. Es sobre este tema. Acá, esta parte vendría a ser la introducción, ¿ya? A ver, acá le vamos a poner a este lado. Esta parte vendría a ser la introducción, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la tesis? La tesis sería la parte que vamos a investigar o de qué vamos a hablar. Sobre los días y las horas de atención a quién, al público. Esa parte vendría a ser la tesis, ¿ya? Bien. La idea que se pretende debatir o defender. Vamos a ver sobre los días y las horas de atención al público. ¿Cuáles son los argumentos a favor? Me dice que en nuestro país se deben adoptar las medidas de atención de supermercados las 24 horas del día, incluso los domingos, como lo realizan en otros países. A esto se suma una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? A ver, en consenso hemos sacado esto. Adquirir los productos de primera necesidad o también de urgencia en cualquier hora del día. Si es que tenemos, ¿qué cosa? Los supermercados o las tiendas abiertas, ¿no es cierto? Ahora, también hemos dicho que los argumentos pueden ser en contra. A ver, ¿qué argumento hemos debatido en contra? Dice, no se pueden restringir los días y horas de atención de los supermercados, ya que no se podría adquirir productos de primera necesidad o también de urgencia, ¿ya? ¿Cuál es su evidencia? A ver, veamos. Su evidencia, en este caso, son tiendas y supermercados con horarios restringidos ahora a causa de la pandemia. Esta parte vienen a ser los argumentos, ¿sí, chicos? Esta parte vienen a ser los argumentos. Estamos viendo que estamos sacando poco a poco la estructura del
texto argumentativo. Argumentar significa opinar. Y por último, tenemos la conclusión, que nos dice que es la parte final de quién, donde que se resume y ordena los puntos más importantes. Es la conclusión. ¿Qué hemos deducido nosotros? ¿O qué hemos sacado? ¿Qué hemos opinado? ¿Qué hemos argumentado? Dice, los horarios y días de atención se deben dar de acuerdo a las medidas adoptadas por cada uno de los establecimientos para poder adquirir los productos que cada familia necesite. Entonces, chicos, ya hemos argumentado nuestra idea sobre los días y las horas de atención al público, no solamente en el Perú, sino también en otros países. Entonces, a ustedes ahora les toca desarrollar sus libros de actividades, las páginas 41 y 42. No se olviden de enviarme las evidencias. Después de esta clase tenemos ciencia y tecnología. Ahí también se va una ficha. Entonces, cuídense y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.